Buenas noches. El día de hoy les voy a pedir que me acompañen a un mundo único. Un mundo que todos hemos visitado y que para muchas culturas era la verdadera realidad. El mundo de lo intangible, donde lo más denso y lo más luminoso puede ser parte. Un lugar que nos han ocultado en base a creencias, dogmas y por pues tal vez mera ignorancia. ¿Por dónde partir en este viaje donde pues algunas veces es difícil encontrar esa llave, ¿no? de lo onírico, ¿no? ¿A dónde partir? ¿Cómo llegar, ¿no? a esos sueños lúcidos? ¿Cómo llegar a abrir esa puerta extraña? Partamos por descubrir qué se ha dicho sobre los sueños, diferentes personajes, y después vamos a presentar aquí en la Ruta Verde a Cristian Ceballos del canal de YouTube Tu Propio Camino, y imaginemos o tratemos de imaginar ese mundo, ¿no? Esa dimensión donde solamente pues los sueños crean una realidad, ¿no? El mundo donde todo es posible, donde el conocimiento no tiene límites. Incluso se dice que pues tal vez vivimos para soñar. Entonces vamos a ver hasta dónde nos lleva este tema el día de hoy. Está lo que es la parte de la entrevista con nuestro amigo Cristian dividida en dos. Se tornó muy interesante, entonces decidimos cortarla en dos porque se estaba alargando, y la verdad que yo creo que es mucha información para un solo video, así que vamos a tenerlo la otra semana, perdón, esta semana tendremos, espero yo para mañana, el video completo, o sea la otra mitad, y un poquito más adelante, en unos minutos más, vamos a adentrarnos en varios temas, no nada más los sueños, varios temas importantes. Después de esta entrevista con Cristian, pues vamos a hablar un poco también de los sueños lúcidos, y bueno, abordamos diversos temas con Cristian, ya lo verán, y bueno, un gusto tenerlo por aquí. Esperamos futuras colaboraciones, ¿no? Al principio les dejé los botones para los que no nos conocen, pues puedan accesar a los diferentes canales de la Ruta Verde. Agradecemos sus suscripciones, sus likes, sus comentarios. Veo que desde muy temprano se han estado conectando, y bueno, pues ya saben que a esta hora estamos con todas las ganas, gracias a todos los que nos acompañan en diferentes usos horarios, ¿no? Hay algunos que es muy temprano, para otros es muy tarde, y bueno, tratamos de estar a la hora que podemos, simplemente, ¿no? Esta es la hora que pues podemos compartir con ustedes en vivo. Claro que estos videos pues se quedan en YouTube para que puedan accesar a ellos cuando quieran, pero en vivo estamos lo que son los martes, miércoles, jueves y domingo, con pues el mismo horario de siempre, ¿no? Buenas noches a todos. Más adelante también una parte que es mi favorita, la parte donde pues leemos los comentarios, aunque yo ya leí los que están hasta ahora, y bueno, al parecer sigue este botón por ahí puesto. Déjenme lo quito. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Buenas noches. Vamos a primero que nada compartir algunas citas, algunos comentarios para darle un poco de sabor a esto y iniciar ya con la entrevista de Cristian. Primero que nada, tenemos frases como John Lennon, ¿no? Donde decía que él era un soñador. Dice, pero, y bueno, siempre en su música había como el tema de los sueños, ¿no? Dice, espero que un día nosotros nos encontremos o hagamos realidad estos sueños, ¿no? Dice, también decía Alan Poe, todo lo que vemos, y eso me hizo muy importante, todo lo que vemos o todo lo que parece no es más que un sueño dentro de un sueño. O sea, todo lo que es un sueño dentro de un sueño. Y eso es algo que diversas culturas ya lo tenían muy claro, ¿no? Nuestra realidad probablemente también sea un sueño. Y de hecho,
hay por ahí un estudio, un descubrimiento más bien, no es un estudio, es un descubrimiento que han hecho unos científicos de un sonido que han detectado que viene de origen, ¿no?, en el inicio del universo, en el principio o el final del universo. Y este sonido, según estos científicos, podría ser la prueba de que vivimos en una especie de holograma cósmico, ¿no? Y es un tema que, bueno, vamos a dejar para otra ocasión, pero que nos explica un poco el tema de hoy, ¿no? El mundo de los sueños. Y es literal, ¿no? El mundo de los sueños, ¿no? Por ahí también decía el mismo Alan Poe, dice, los que sueñan de día son conscientes muchas veces de cosas que se escapan a los que solo quieren soñar de noche, ¿no? Y es algo importante que tenemos que considerar, ¿no? ¿Qué pasa con los sueños lúcidos? ¿Qué pasa cuando traspasas esa parte típica de sueños y llegas a un punto en el que ya no solamente percibes ese mundo dentro de tus sueños, sino también cuando estás despierto, ¿no? Es algo que pocas veces hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de los sueños y, como les he dicho muchas veces, hay que tocar estos temas desde diferentes ángulos para poder tener una idea hacia dónde va esto, ¿no? Me preguntan mucho sobre los sueños lúcidos, sobre los viajes astrales, sobre todo esto, ¿no? No quiero adelantar cosas de lo que vamos a platicar con nuestro amigo Cristian, solamente quiero dejar todo aquí listo. Al final, bueno, ya dejaremos varios temas para el día de mañana o el jueves. Espero que salga mañana, si no, pues bueno, ya saben, el jueves. Dentro de las personas que han hablado sobre este tema, están los indígenas del norte de América y, bueno, muchas culturas, pero se me hace interesante esto porque ellos eran de los pocos, ¿no?, que, por lo menos yo entiendo, tenían no nada más el sueño y el significado y el sueño en nuestra realidad, ¿no? Dentro de todo este tema, gente como, les digo, John Lennon, muchas películas como dentro de películas que han tratado este tema o que han tratado el tema onírico, ¿no?, han sido o han entrado en la psique del ser humano de una manera muy especial, y yo creo que nos está conectando como a una realidad que ya dentro de nosotros la sabemos como un hecho, pero que nos queremos como defender, ¿no? ¿Por qué? Por ideología, por dogmas, pues porque tememos muchas veces a lo que podemos encontrar en esos sueños, ¿no? La imaginación es un punto importante, ¿no? La imaginación, por ahí me preguntaba una persona el día de hoy que muchas veces no recuerda, sino imagina, ¿no? Y se me hizo un concepto muy interesante para un niño de 5 años, ¿no? Estoy hablando de mi hijo, y él quería como de alguna manera explicarme que muchas veces él no le daba importancia a eso que él recuerda y se imagina, y entonces me pregunto yo si esa imaginación, cuando uno se le ocurre algo, cuando uno imagina algo increíble o algo también denso, si eso no será también parte de una realidad, parte de un pasado, ¿no? Y yo creo que de alguna manera todo está conectado, ¿no? Así que vamos a ver varios temas, vamos a tocar varios temas con Cristian. Yo creo que es importante escuchar, leer más bien los comentarios. Les haría varias preguntas. Primero que nada, ¿qué película, ¿no?, respecto a los sueños les ha impactado más? Hay muchas, ¿no? Yo espero, pues, no solamente lo hago para enterarme de qué opinan, sino porque yo sé que al comentar película o libro, también no necesariamente tiene que ser una película, si hay algún libro que hayan leído sobre los sueños, me gustaría que lo pongan en los comentarios para que
todos tengamos como más o menos la misma información. Si a alguno de nosotros nos falta ver o leer ese libro o ver esa película, sería ideal pues tenerlo. De hecho, creo, me parece que iba a darse una vuelta por aquí Cristian Ceballos, así que seguramente por ahí por los comentarios se lo van a encontrar para que, bueno, le hagan preguntas y en un próximo video las podamos responder. También les recomiendo que pasen a su canal, se suscriban y bueno, pues la idea es estar colaborando tanto él aquí en la Ruta Verde o la Ruta Verde o yo estar en el sitio de Tu Propio Camino. Vamos a ver la entrevista y estaré pues leyendo los comentarios. Hola, ¿qué tal, amigos de la Ruta Verde? Bueno, pues aquí está nuestro amigo Cristian, como ya les platiqué previamente en vivo. Esta es una parte que es grabada y bueno, pues nuestro amigo Cristian está desde Argentina. ¿Estás en dónde? ¿En Buenos Aires? Bueno, ante todo, muchas gracias por este encuentro. Te envío un saludo a vos y a toda la gente de la Ruta Verde que nos está siguiendo. Y sí, el contacto es directamente desde Buenos Aires. Perfecto, Cristian. Pues mira, algunos de nuestros amigos de la Ruta Verde conocen tu trabajo. Seguramente pues ya han visto algunas de las cosas que haces. Pero me gustaría, para aquellos que no todavía han conocido tu canal y que no se han suscrito y que no han visto pues tus videos, me gustaría que nos dijeras cuál es la dinámica de tu canal, no solamente de qué trata, sino cuándo pueden encontrar los videos, si hay videos en vivo, por ejemplo, que sería muy interesante. Y de entrada decirte que, bueno, yo he visto el contenido que haces, es muy interesante, me gusta mucho y que pues yo creo seguramente a nuestros amigos de la Ruta Verde también podrán disfrutar. Bueno, mira, a ver, les cuento. Voy a ir de lo más reciente, ¿sí? Históricamente hacia atrás. El canal en YouTube, bueno, es el de Tu Propio Camino, ¿sí? Que es más que un canal, es un espacio, un lugar de encuentro, ¿sí? Para todos los espíritus inquietos que no nos conformamos con esas palabras que nos llegan desde los distintos lugares masivos de los que estamos acostumbrados, ¿no? Cuando parece fallar la política, cuando parece fallar la religión, cuando parece fallar la ciencia, la economía, y te encuentras de cara a ese vacío existencial de vértelas contigo mismo, porque esa respuesta que querías encontrar afuera te das cuenta que era un engaño, que era un espejismo, y bueno, sí o sí tienes que aprender a vértelas contigo. Pues bueno, ahí es donde entra Tu Propio Camino en juego, que como te decía es un espacio, es un canal de YouTube, también en programa de radio, encuentros cara a cara, charlas, también nos encuentran en Facebook, en Twitter, en iVoox y en YouTube específicamente. Hacemos todos los viernes a las 20 horas Argentina, que con la diferencia horaria creo que ahora son las 17 de México, la 1 de la madrugada de España. Hacemos un programa en vivo en directo por Hangouts, en donde bueno, la gente tiene la posibilidad de participar y con sus aportes, con sus comentarios, con sus preguntas. Y los últimos viernes de cada mes hacemos una ronda de preguntas y respuestas, en donde bueno, todas las preguntas que fueron abiertas durante los videos del mes aprovechamos para responderlas y para ponerles un moñito. Y después, bueno, en general videos grabados, 2 más por semana, generalmente los lunes y los miércoles, así que estamos hablando de unos 3 videos a la semana, digamos, ¿no? Todo eso es un poquito lo que encontrás en Tu Propio Camino, que como decíamos es ese espacio en donde tengas un lugar en donde despertar tu conciencia, ¿sí? Pero no un despertar de la conciencia místico, que es muy lindo cuando lo lees en los libros, cuando lees que otro ha logrado iluminarse o ha logrado cosas que son las que uno tanto anhela, sino que todo eso es bajado a tierra, o sea, en el día a día, en lo cotidiano, ¿sí? ¿Qué es tu despertar de la conciencia? Ya no es cuestión de ir a
encerrarse en un templo y estar meditando ahí 12 horas por día, porque en nuestro ritmo cotidiano eso no funciona. Hoy en día el despertar de la conciencia es en tu trabajo, en tu estudio, con tu familia, cuando estás en la calle, cuando estás con tus amigos. Así que de eso, bueno, un poquito se trata nuestro canal, donde encontrarás videos que obviamente hablan, como decía, de este tema del despertar de la conciencia, sonidos primales, chamanismo, hasta temas un poco más psicoanalíticos, científicos, si quieres llamarlo de alguna manera, como todo lo que está pasando en los cielos con el cometa Ison, con Nibiru, el origen de la humanidad, la relación de las antiguas humanidades como los atlantes, qué está pasando con todo el fenómeno también extraterrestre, los Anunnaki. Bueno, como ves, parece una gran ensalada, y sin embargo cuando lo pones a analizar te das cuenta que todo eso tiene un único foco en común, que es esa sabiduría ancestral que nos han legado las culturas que en distintos momentos han brillado, que hoy las vemos y parecen mitológicas, culturas como han sido los egipcios, los incas, los mayas, los celtas, los chinos, en donde los sumerios, que cuando han aplicado esta enseñanza originaria, han brillado y han logrado un bienestar tanto tecnológico, humano, sociocultural, que parece mítico, parece utópico. Entonces lo importante es preguntarse, bueno, ¿y qué hicieron para lograr ese tema? En efecto, fíjate, y cuántas cosas no solamente nos van haciendo como clic en esta época, ¿no? Es como si viviéramos una especie de renacimiento, ¿no? Donde toda esa información de alguna manera se está volviendo práctica, ¿no? Entonces tu canal habla de eso, ¿no? Ya de dejar de la parte ceremonial, tal vez, ¿no? Por decirlo, y empezar a entrar y poner en práctica pues toda esa información. Por ejemplo, ¿has escuchado del tema de la psicotrónica de los mayas o qué nos podrías decir del tema maya, pero ya no tanto como concepto o como una antigüedad, sino qué hay de los mayas en el presente, ¿no? ¿Qué información realmente podemos llevar a la práctica con su conocimiento, específicamente de esa cultura? Me llama la atención porque, bueno, hemos hablado varias veces de los mayas. Ahora mismo vivo en una zona maya geográficamente. Yo creo que los mayas ya no son tanto de un lugar geográfico, sino más bien es algo global, ¿no? Bien, mira, de los mayas podemos hablar varias cosas, pero voy a poner en juego dos temas que son fundamentales en donde ellos han sido especialistas. Uno es en el manejo de los multiversos y el tiempo. Los mayas han sido los especialistas en el manejo de la temporalidad. Tú fíjate que independientemente de la raza, del idioma, de la cultura, de la zona geográfica, del interés político o religioso, hay un concepto en donde el ser humano como raza está totalmente de acuerdo, y eso se llama el tiempo. Todos estamos de acuerdo que el tiempo linealmente va del pasado al presente y sigue en el futuro. Eso no importa si eres cristiano, judío, eres musulmán, si eres de derecha, de izquierda, de un partido o de otro, si eres científico o religioso. Todos, la humanidad como tal, estamos de acuerdo en que el tiempo es una flecha del pasado hacia el futuro. Sin embargo, los mayas nos han contado a través de sus legados otra historia, sobre todo en uno de sus personajes más conocidos, que es el Chilam Balam, uno de sus personajes que, bueno, ha sido quien ha legado a través de uno de sus escritos que se ha encontrado con el tiempo. Y hablando de tiempo, los mayas nos presentan un tiempo que es circular. Y nos hablan de crear una profecía propia y una profecía doble, dos líneas de tiempo. ¿Para qué? Para transformar tu realidad. Dentro de estas líneas de tiempo te dicen, hay una línea que no es tuya, aunque tú creas que es tuya, que es la línea de tu ego, del otro en ti, de como quieras llamarlo, de esa cuestión que está dentro tuyo que tú percibes que no es tuya, sino que es ese legado cultural, ese legado genético, de cómo te has criado, demás, que a veces no siempre es de acuerdo a lo que tú quieras lograr, muchas veces te juega en contra. Eso es lo que los mayas llaman una línea profética, en donde de antemano tu futuro ya está escrito, ya está predicho.
pero también te enseñan a trabajar otra línea profética, en donde tú armes tu propia realidad y digas qué resultado quieres, cómo quieres lograrlo, qué quieres alcanzar con eso. Y te enseñan algo más importante, no solamente a trabajar con estas dos líneas proféticas y tú que las armes, ¿no? Si tú lees el Chilam Balam verás que ante una misma situación ganaban una guerra y la perdían, eran conquistados y a su vez conquistadores. Entonces, ¿cómo puede ser? Claro, porque estaban trabajando con esta doble dialéctica de las profecías. ¿Por qué? Porque cuando lo ponían en lo que se llama el mundo sutil, el mundo de los sueños, hacían que ahí una de esas dos se potenciara y tuviera más posibilidades de transformarse en realidad. Ahora bien, eso es uno de los legados más importantes, pero sobre todo, cuando hablamos de ese tiempo circular, los mayas nos cuentan que para ellos el tiempo funciona de la siguiente manera. Te dicen, si tú quieres modificar el futuro, hazlo desde tu pasado. Si tú quieres modificar tu pasado, hazlo desde tu presente. Y si tú quieres modificar tu presente, hazlo desde tu futuro. Una ronda temporal totalmente distinta a la que estamos acostumbrados, en donde se empieza a jugar un tiempo en 3D, como digo, porque es un tiempo totalmente circular. Y el único lugar en donde el ser humano se conecta con esa línea de tiempo, en donde el futuro lo modifica desde el pasado lo modifica desde el presente y el presente desde el futuro, es una cosa que todos los días, sin darnos cuenta, hacemos, y se llaman los sueños. Cuando tú sueñas, cuando tú vas a descansar y navegas por ese mar de profundo, te darás cuenta que en tu sueño todo es posible. Y fíjate que es muy difícil que tú puedas establecer un punto de referencia temporal. Que tú en un sueño digas, esto fue ayer, será mañana o es hoy. Es muy factible que en un sueño tú de repente te encuentres con alguien que aún no nació, con alguien que no conoces, con alguien que ya partió, que como dices, ¿no? Tenía la cara de él, pero era el otro. Bueno, ese mundo donde parece que todo es posible es el mundo de los sueños. Eso, en esa lógica espacio-temporal, es uno de los legados que los mayas más nos han legado, pero que a su vez es uno de los menos conocidos. Porque todo el mundo habla del 2012, de las pirámides, bla, bla, bla. Pero de esta línea temporal que ellos manejan y que creo que es su legado más importante para este tiempo, poco se conoce. Fíjate que es un tema muy recurrente aquí en la Ruta Verde, y incluso hemos hablado del concepto que ellos mencionan como el chuen, que sería como esta vida, esta realidad sería realmente el sueño, y el sueño sería realmente la realidad real, digámoslo así, ¿no? Y habla sobre, el chuen literalmente significa mono, ¿no? Y habla del juego, pero ya si te metes más profundamente, ya el significado es ese, ¿no? Y exactamente lo que tú estás hablando. Y cómo llevar a la práctica, ¿no? Ya que entramos en ese tema, me gustaría más adelante tocar el tema Aizen y los meteoritos y todo esto, pero esto es muy interesante. ¿Cómo llevar a la práctica? No sé si te habrá tocado, no sé, leer libros, por ejemplo, de Carlos Castaneda sobre los sueños, el control de los sueños, el manejo de los... Bueno, tú que hablas del chamanismo, seguramente todo ese tema, pero cómo practicar, ¿no? De manera, o cómo iniciar, ¿no? Yo recuerdo algunos ejercicios, ¿no? De que, bueno, primero, ¿no? Busca ver tu... Y luego llega un punto que estás entrando en un sueño que está en otro sueño y empieza a ver niveles y niveles. Yo les he platicado a los amigos de la Ruta Verde recordar un sueño que tuve de muy pequeño, y que el sueño yo sabía que era un déjà vu, ¿no? Como un futuro, ¿no? Pero haz de cuenta que yo dije, mira, soñé por decir que iba a entrar a una papelería, ¿no? A un lugar donde venden todas las cosas de la escuela. La cosa es que dije, bueno, a partir de ahora, no vuelvo a ir a la papelería esa, voy a otra, ¿no? Y entonces, así estuve un tiempo, hasta que en una de esas, en una cuadra, en un lugar, me topo un niño, un niño, una especie como de, no sé si llamarlo bully o lo que sea, pero que traía una escopeta de postas y me dice, si pasas por aquí te disparo. Entonces dije, bueno, ya fue. Viva la paz. Entonces me fui por el otro lado y entonces al ir pensando en eso, olvidé todo lo del sueño, de que yo me había autocensurado ir a la papelería. Entonces regresé y entro a la papelería, donde entro, se me vienen todas las imágenes y digo, caí, ¿no? Pero desde ahí yo ya no hago caso a todos esos estudios
científicos que dicen, es que el déjà vu es como un error en la mente y que no sé qué, y que te tratan de explicar de mil maneras, pero cuando hablas, me ha tocado platicar con amigos que han estudiado psiquiatría, psicología, me dice, es que la verdad desconocemos todo. Dice, hay mucha información, hay mucha intuición, hay muchas cosas que se calculan, pero realmente la profundidad de los sueños es un mundo desconocido, ¿no? Para el mundo científico, ¿no? Puedes calcular dónde hay más movimientos, o si tienes algún tipo de enfermedad, tal vez tendrás pesadillas, cosas muy básicas, pero dice, en la realidad no nos metemos a los sueños. Bueno, Freud, ¿no? Y todo el tema de Carl Jung, de Jung y todo, que estaban buscando cómo desarrollar todo esto. A mí, después de un tiempo estar en esto, dije, ¿sabes qué? Fuera los significados, y más bien el significado será el que tú le pongas, ¿no? Importa a lo mejor leer sobre eso, pero creo que hay algo más profundo y que es tal vez eso que dices, pero ¿cómo llevarlo a la práctica? O sea, ¿cómo empezar? ¿Qué enfoque darle, no? Sí, sí, sí. Bueno, primero hay que entender, permíteme, digamos, allanar un poquito de terreno. Ajá. Para separar la paja del trigo. El sueño como tal digamos, cumple distintas funciones, ¿no? Una es la biológica, que tiene que ver con ese descansar que necesita el cuerpo. Pero el gran error muchas veces que tenemos es que creemos que soñamos en nuestra mente. Uh-huh. Y eso es un grave error. Uh-huh. Nosotros no soñamos en nuestra mente. Todas las noches, cuando cada uno va a descansar, se produce, te digo, de una manera totalmente natural, un viaje, que es lo que se conoce como el viaje astral. Exacto. Esto lo haces, creas o no creas en el viaje astral, seas católico, seas islámico, seas hinduista, es un acto, por decirlo, reflejo, así como cuando descansas. Y ahí es donde se produce el mundo, por eso es el mundo de los sueños, es una dimensión en sí misma. Por eso yo cuando te contaba el tema de los mayas, hablaban de este espacio temporal. Y no por nada estoy escuchando un zumbido, si no me equivoco. Eso, no, pero es que es muy natural que hablar de estos temas provocan ciertos ruidos y ciertas interferencias porque mueven mucha energía hablar de estos temas. Sí, me puedes preguntarle a quien quieras de la Ruta Verde, los temas pesados, los temas fuertes, ya sabemos, haz de cuenta que en cierto punto va a empezar a fallar el audio, el internet, la luz, incluso se ha partido el video en dos y lo hemos vuelto a subir porque es cierto, cuando es un tema más sencillo vas a hablar de un cometa, pero cuando te empiezas a meter en esos temas pasan las cosas, ¿no? Se moviliza, sí, no, es verdad. Y obviamente la tecnología es extremadamente sensible a lo que es la energía del ser humano, digamos, ¿no? Bueno, como te decía, todas las noches realizamos este viaje astral que, como te decía, es un mundo, ir a un mundo en sí mismo, a un plano, el plano astral. Y cuando los mayas hablan del concepto del tiempo, que casualmente lo retoma alguien más contemporáneo nuestro, que es Albert Einstein, lo hace de la misma forma que lo hacen los mayas, que cuando habla de tiempo no lo puede separar de espacio y de tiempo. Eso es lo que te muestra que cuando hablas de tiempo, a su vez también hablas de un lugar. No solamente hablas de una percepción, como es el tema del tiempo. Ahora, aclarado eso es, bueno, ¿cómo lo uso a mi favor? ¿Cómo lo pongo en práctica? ¿Qué ejercicios puedo hacer? Bueno, ante todo, paciencia y perseverancia, porque eso es lo que hace al maestro. O sea, no pretendas que, porque como decías, lees un libro de Castaneda o de tantos autores que ponen prácticas en juego, porque a la primera noche haces un ejercicio y ya al otro día recordarás todo lo que has soñado o irás al plano astral. Son años y años de práctica, y mientras más práctica, mejor, porque es un tema acumulativo, ¿sí? Mientras más veces lo hagas, más lo acumulas en ti. Y para los sueños, bueno, primero que nada hay que entender un tema básico. Cuando uno habla del despertar de la conciencia, no por nada lo llama despertar. Quiere decir que el estado previo es un estado de dormido. Si no, no hablarías de despertar. ¿Se entiende? Si habla de despertar de la conciencia es porque partes de un estado que no es despierto. Que es este mundo que tú comentabas de la ilusión, este mundo del sueño que parece real. Es lo que los hindúes, por ejemplo, llaman, ya que hablamos de los mayas, lo llaman el velo de Maya. El hindú le llama ilusión a este mundo que nosotros llamamos tan cotidiano y que creemos tan real.
Por eso el mundo de los sueños tiene una gran ventaja. Es como tu laboratorio. Tú tienes que aprender a hacer en los sueños todo aquello que quieras que te suceda en lo cotidiano. Y ese tiene que ser el enfoque, el primer enfoque. Tienes que jugar y aprender a hacerlo como un laboratorio. ¿Por qué? Porque lo que llamamos realidad, en realidad, valga la redundancia, es una decantación de distintos planos, digamos, energético y espiritual. Luego viene recién el plano en lo real, lo denso. ¿Qué quiere decir esto? Que todo primero sucede en un plano superior, el espiritual. Luego baja a un segundo plano que es el energético. Y por último, decanta en el plano denso. Cuando tú estás haciendo algo, digamos, que tus 5 sentidos perciben, ya antes lo has hecho en otro lado. Ese otro lado es ese plano espiritual, ese plano mental. Entonces, todo lo que hagas en ese plano, que es el plano de los sueños, luego te lo encontrarás en tu plano denso. Por eso los mayas te enseñaban a hacer esta doble profecía, porque todo lo que tú pongas en juego ahí, en esas profecías, que las utilizas en los sueños, vas a decantarlo con el tiempo, te lo encontrarás en tu plano con los 5 sentidos y podrás percibirlo. Ahora, para lograr eso, para lograr esa profecía en tus sueños, primero tienes que aprender a recordarlos, o sea, a reconocer que estás soñando. Para eso lo mejor que hay es tener una libretita con un lápiz y un papel, por eso la libretita, lo más cerca de tu dormitorio, de tu cama, en tu mesita de luz. Y simplemente cuando te despiertas, ya sea a la mañana o a la medianoche o cuando fuere, automáticamente ir y anotar lo que te acuerdes. No importa si te acuerdas de un color, de una persona, de un lugar, o te acuerdas de una secuencia, o te acuerdas distintas cosas, no importa. Lo importante es que empieces a anotarlo, porque eso hará que empieces a fijar tu atención y tu psiquismo empezará a ponerle importancia a eso. No olvidemos que todo lo que tú hagas justo en el momento previo a tu momento de entrar en sueño se amplifica. Esto se ve muy común en los estudiantes. Y si recordamos nuestra época de estudiantes, yo, por ejemplo, estudiaba algo o lo leía algo justo antes de ir a descansar y cuando me despertaba el otro día parecía que lo había leído toda la noche. Y eso es porque lo que metes en tu cabecita justo antes de ir a dormir sigue trabajando automáticamente todo ese tiempo que nuestro cuerpo descansa. Bueno, lo mismo tiene que pasar cuando tú vas a dormir. Vas a dormir con esa cuestión fija en tu mente. ¿De qué? De recordar tu sueño. Eso hará que día a día los recuerdes más. Una vez que ya los recuerdas, pues bueno, el segundo paso es darte cuenta que estás soñando. Y para darte cuenta que estás dentro de un sueño hay distintas técnicas. Una es la que mismo tú mencionabas, que cuenta Castaneda según le narraba don Juan Matus, que es esto de, bueno, mírate la mano, o mírate el pie, o trata de recordar dónde estás y qué eres tú, y ahora trata de desplazarte. Bueno, todas esas cosas son las que con el tiempo harán que puedas tener independencia dentro de tu sueño y que, como te decía, lo uses como laboratorio. Pero vuelvo a decir, para eso es fundamental tener paciencia y constancia. No pretendas hacerlo en el primer día, porque estamos hablando de un trabajo personal. Y como todo trabajo personal, implica primero deshacer años y años de otra historia, ¿sí? Esa historia que nos viene desde la cultura, desde la familia, desde la creencia, en donde por todos lados nos dicen que los sueños, sueños son. Fíjate que hay personas, ¿no?, que de alguna manera se les facilita este tipo de sueños, y durante toda esta búsqueda que he tenido empezó de hecho específicamente por eso, por los sueños. De muy pequeño tuve asma y cosas así, y entonces me tocaban chutarme algunas pesadillas y mal viajes bastante duros, ¿no?, durante ese tipo de situaciones de temperatura y eso. Y entonces siempre mis papás me decían, oye, pues tú puedes crear cosas en tu sueño. Y yo me creí demasiado eso, y llegó un punto en que empecé a modificar los sueños, ¿no?, a las pesadillas, que era lo más difícil, en fiebre, ¿no?, y todo eso. Pero obviamente era sin control, ¿no? Y entonces de repente te vas dando cuenta que cuando más lo buscas, menos lo tienes. Cuando menos lo buscas, más lo tienes. Entonces, una cosa es desear, ¿no? Por ahí nuestra amiga del mundo de Neos que te comentaba hace rato,
maneja un concepto que se me hizo muy interesante, que ella le llama el vacío fértil, que es eso, ¿no? Ok, yo tengo un deseo o busco un conocimiento, claro, lo estudio, pero luego lo dejo, ¿no? O sea, dejo que fluya, o sea, no me obsesiono con él, y en su momento va a relucir, ¿no? Entonces, eso me ha pasado, fíjate, cuando estuve leyendo el libro este de los sueños, ¿cómo se llama? De Castaneda, que mencionábamos. Me imagino que parece el arte de El arte de soñar. soñar. Yo leía los ejercicios y mi esposa los hacía, o sea, mi esposa los soñaba sin tener que decírselos, ¿eh? Yo no le explicaba nada, ella no estaba leyendo el libro, entonces me decía el otro día en la mañana, oye, hoy soñé que estaba viendo mi mano, y yo de que yo no lo soñaba, ¿no? Y entonces, ok, seguía leyendo y luego, hoy soñé que me veía al espejo, ¿no? Entonces, ¿qué? Cerré el libro y dije, lo voy a leer después. Porque, Léelo tú, que así me pasa a mí. pero es bien curioso, realmente hay una conexión increíble en los sueños. Yo siento que depende mucho qué tan abierto estés, ¿no? Si tú estás muy abierto a esto, te das cuenta de muchas cosas. Incluso me ha empezado a suceder, Cristian, que en esta realidad de repente, si te pones realmente a observar, te das cuenta de que hay ciertas cosas que no tienen lógica de ser, sino que simplemente están ahí, pero a vista de todos, y nadie las ve porque nadie está observando, ¿no? Pero si te pones a observar, yo les ponía un ejercicio a nuestros amigos de la Ruta Verde de salir a una urbe donde hay muchas personas y solamente se sienten a observar a la gente, ¿no? A observar. Y se van a dar cuenta de varias cosas muy interesantes. No voy a decir qué, pero me han pasado cosas muy extrañas en esta realidad que de repente me pregunto, pues tal vez sí sea una ilusión, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué pasa? Por cierto, otra cosa que quiero aclarar, me preguntan mucho sobre los viajes astrales, pero bastante, ¿no? De que, oye, ¿cómo hago un viaje astral? Que si existen, que si no existen. Mi única respuesta es la que tú acabas de dar. Los sueños astrales no es de que existen o no existen. Los sueños astrales son como respirar para nosotros. Todas las noches tenemos un viaje astral. Queramos o no queramos, es parte de nuestra vida. Fíjate, yo no sé qué opinas tú, pero entiendo yo que hay algunas personas, por ejemplo, cuando están muy enfermas, que no duermen o que no duermen bien, no logran tener el tiempo que necesitan en ese viaje astral y eso provoca todavía empeorar su misma enfermedad, ¿no? No sé qué tan cierto sea, pero tú puedes ver, ¿no? Que una persona que no duerme bien es como si estuviera muerta en vida, ¿no? O sea, es como si rápidamente, en poco tiempo, se empieza a demacrar, su humor cambia radicalmente y su recuperación no es inmediata, no es que duermas y ya te recuperas al 100%, sino que su recuperación es... Entonces tú dices, bueno, es más por el hecho de descansar, porque está descansando su cuerpo, está acostado, está dormido, está semidormido, o será por el hecho de que no está entrando en ese plano que necesitamos entrar por alguna razón todos los días, ¿no? No sé, por ahí nos pudieras decir algo sobre este tema. Te voy a responder, Nini. ¿Qué quiere decir eso? Son las dos cosas y más. Decíamos antes que cuando en el proceso del descansar, del dormir, hay un contexto biológico, que es el que el cuerpo necesita descansar para regenerarse. Eso es bastante simple. Cuando tú descansas, se regeneran tus células, se regeneran, bueno, todos los procesos biológicos. Sí o sí, solamente cuando descansas. Pero a nivel mental, ¿sí? Como decíamos antes, tú imagínate esta figura. Nosotros tenemos nuestra mente, nuestro psiquismo, ¿no? Nuestra psique, nuestra alma, que básicamente tiene tres compartimientos. Uno es lo que se llama lo consciente, que es lo que percibimos como realidad, ¿sí? Otro se llama lo inconsciente, que es todo aquello que queda vedado, que queda oculto. Y la relación entre estos ambos estados es de 9-1, 90-10. 10% de toda nuestra capacidad psíquica está relacionada a nuestro consciente y el 90% restante a nuestro inconsciente. 90%. ¿Qué quiere decir? 90%. ¿Qué quiere decir esto? Y haz la prueba. Antes de ir a dormir, haz un repaso de tu día. Y verás que si quieres hacer el repaso de, no sé, digamos, estuviste despierto 14 horas,
verás que de esas 14 horas no te puedes recordar, si empiezas a juntar aislado, más de 1 hora. Eso te muestra que, ¿y a dónde fue el resto? Bueno, no es que fue a algún lado, quedó vedado. ¿Vedado en dónde? En lo inconsciente. ¿Por qué? Por distintos motivos. Desde que la mente entiende que no es un dato que necesita, entonces lo archiva, o que hubo ciertos procesos que tu mente entiende que tiene que quitarlos de tu estado consciente por distintos mecanismos de defensa. Ahora bien, entre estos dos estados existe un tercer componente, que esto es lo que viene a redescubrir Sigmund Freud cuando genera toda la disciplina del psicoanálisis. Y digo redescubrir porque son cuestiones que de distinto nombre han tratado muchas culturas antiguamente, que es lo que se llama la barrera de la represión. La barrera de la represión es como un filtro que indica qué de lo inconsciente puede ser pasado a nuestro estado inconsciente sin generarnos angustia, sin generarnos malestar. Es como que se pregunta a sí mismo, tú quieres traer un recuerdo a la mente y la barrera de la represión se pregunta, de traerlo al estado consciente, ¿eso generará angustia? ¿Generará una situación no deseada? Pues no, bueno, entonces pasa. Pues sí, entonces lo bloquea. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Algo muy simple. Cuando tú descansas, esa barrera de la represión pierde su eficacia y mucho contenido de lo que está en lo inconsciente empieza a pasar al estado consciente. Y ahí es donde se genera esa mezcolanza en los sueños, donde tú dices, bueno, se parecía a tal persona, o tenía el rasgo de tal otra, o sueñas con cosas que viviste en el día, ¿sí? Bueno, todo eso es porque se empieza a armar esa mezcolanza. Pero ¿qué pasa? Esa inconsciente es como una olla de presión, en donde le metes cosas, le metes cosas, le metes cosas y se infla, se infla, se infla. Solamente se descarga cuando el cuerpo descansa, por esto que decíamos que al bajar esa barrera filtra cosas. Exacto. Si tú no descansas, si tú no duermes, es como tener una olla a presión en el fuego todo el tiempo. Va a llegar un punto que explota. Por eso es importante descansar, no solo desde un punto de vista biológico, sino también desde un punto de vista psíquico. Ahora, el tercer punto que yo te decía, Nini, hay algo más. Ese tercer punto tiene que ver con nuestro estado evolutivo. Porque tú te preguntarás, ¿y para qué vamos al astral? ¿Por qué se produce el viaje astral? ¿Cuál es la necesidad de ir al astral? Bueno, ahí ya entramos lamentablemente en un terreno que tendría que caer casi del lado del dogma, de la creencia, porque si bien todos lo hacemos, como decíamos todas las noches, automáticamente queda reprimido. ¿Por qué? Porque esa barrera de la represión dice, no, esto no es normal, se ha decretado que esto no es cierto, la ciencia ha dicho que esto no es así. La ciencia dice que el viaje astral no existe, la religión dice que el viaje astral no existe, la política dice que el viaje astral no existe, mis padres me han dicho que el viaje astral no existe. Pues eso no es verdad, lo decreto mentira, lo rearchivo en el inconsciente. Por eso es que olvidamos esa cuestión, no porque en realidad lo olvidemos, sino porque queda reprimida. Ahora bien, cuando tú haces todos estos ejercicios que hablábamos antes, lo único que empiezas a hacer es decirte a ti mismo que eso no es mentira, que eso no es algo de fantasía. Y por eso es que cada vez te habitúas más a eso, lo haces parte de tu cotidianidad, lo haces un hábito, y por eso lo empiezas a habitar. Del hábito, de la recurrencia, te lo transformas en un hábito, o sea, lo habitas. Y al habitar eso, lo puedes hacer en estado consciente. Pues bien, ¿por qué vamos al astral? Pues a aprender. ¿Para qué vamos al astral? Para crear realidad. ¿Para qué vamos al astral? Para contactarnos con distintas personas. ¿Por qué? Porque también es un lugar de enseñanza. Todas las culturas te dicen, durante el día aprendes mucho, pero lo que puedes aprender en el astral es 7 veces más potente. Y aquí, sin darnos cuenta, entramos con uno de los números que tú dices, el 7. El 7 lo encuentras por todos lados. Es un número cabalístico. ¿Por qué? Tiene que ver con esto que te decía el astral. Porque el tiempo en el astral es 7 veces más lento que el tiempo en lo real. Porque no olvides que el tiempo es una sensación. Si tú estás haciendo algo que te entretiene, parece que el tiempo dura 1 hora, parece que fueran 10 segundos. Si tú haces algo que te aburre, esa misma hora parece que haya sido una eternidad. Por ergo, el tiempo es un estado de sensación. En el astral,
el tiempo, y yo he hecho, hay un video para quien lo guste ver ahí en mi canal de YouTube, de Tu Propio Camino, donde hablo específicamente de esto, y te doy la fórmula matemática para que tú entiendas por qué el tiempo en el astral es 7 veces más lento que el tiempo en el plano real. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hagas en un estado de sueño, tienes 7 veces más tiempo para hacerlo. Esas, digamos, 7, 8 horas de sueño, en realidad, para tu aprendizaje, para tu enseñanza, para generar esta realidad que decíamos a través de los sueños, son 56 horas. Esa experiencia de 8 equivale a 56. Empieza a llevar a esto día por día y en un mes has hecho un año. En un año has hecho 10. Y en una vida has hecho 10 vidas. muchas más. Sí. Ese es el chiste de trabajar con, Sí, claro. con Por eso de repente astral. tenemos un sueño que es larguísimo, que pasa un montón de cosas, y luego te levantas y apenas son las 12 de la noche, ¿no? Tú dices, y bueno, ¿qué pasa, ¿no?, con aquellos que están, por ejemplo, hay dos cosas que me he encontrado con dos buenos maestros que tuve, y una de las cosas que me decían era, bueno, hay diferentes, uno de ellos me decía que hay diferentes como cuerpos que tenemos, ¿no?, astrales, que no es uno solo, ¿no? Y que una parte nuestra, a cierta hora, dormido o no dormido, se tiene que ir a hacer sus labores, ¿no? y ese es un tema, ¿no? Y otro tema es, ¿qué pasa, ¿no?, con el tema del alcohol y las drogas en el tema astral, ¿no? Me decía por ahí alguien que bueno, pues cuando hay un consumo de ese tipo, depende también, me decía, dónde lo hagas, ¿no?, pero puede llegar a influir un poco astralmente el lugar donde estés, ¿no? ¿Qué opinas sobre ese tema? Mira, para responderte esto tendríamos que hacer una pregunta y es, ¿qué es el astral? Y tendríamos que hacer una pregunta aún más de nuestro día a día. ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué? Porque nosotros somos una unidad de frecuencia, una unidad de vibración. Si tú descompones al ser humano como tal, te darás cuenta que el ser humano es una vibración, vibra en una frecuencia determinada. Esa frecuencia determinada es la que se llama percepción. Esto, por ejemplo, ya que estábamos hablando antes de don Juan Matus y Castaneda, es lo que él llama ese punto de encaje y esas bandas de energía, ¿no? Que yo, para traerlo un poquito más a nuestra realidad, digo, es más simple. Cada uno de nosotros somos una estación de radio y tenemos un dial. De acuerdo a qué estación estás sintonizando, escuchas esa y solo esa, pero sin embargo en el éter hay miles de radios. Sin embargo, escuchas una sola a la vez. Bueno, ¿eso es por qué? Porque cada uno vibra en una frecuencia determinada, porque tu energía vibra así. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, y acá te anudo los dos temas, lo que me preguntabas de los cuerpos o los diferentes cuerpos, y lo que me preguntabas de las drogas y el alcohol. Tenemos 7 cuerpos dimensionales. Exacto. Cada uno vibra en una distinta frecuencia. Por eso una frecuencia que, por decirlo así, más baja, o sea, la que tiene una vibración más lenta, es lo que hace lo real, que es lo que perciben nuestros sentidos, y va subiendo los distintos cuerpos, pasando, como decíamos, del cuerpo real, el cuerpo energético, el cuerpo astral, mental, espiritual, bla, 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 bla. Por decirlo de una manera más simple, nosotros desde este plano tenemos interacción con 3 de esos 7 cuerpos, que son el cuerpo en lo real, el cuerpo en lo energético y el cuerpo en lo mental. Bueno, aquí está la primera parte de este video con Cristian. Aquí mismo abajo, si pueden ver, está el canal de Cristian. Pueden, bueno, entrar, suscribirse. Tiene, bueno, ya alrededor de 100 videos y seguramente encontrarán temas muy muy interesantes. Y el día de mañana, máximo jueves, tendremos la segunda parte de este video. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué puntos les pareció habría que desarrollar en otros videos? Se me hace importante hacer una pregunta también a ustedes. ¿Qué sueños han
tenido de manera recurrente. O sea, normalmente a lo mejor recuerdas un sueño cuando, no sé, soñé que me caía de un precipicio, que volaba, mil cosas. Pero, ¿qué sueños durante toda tu vida recuerdas se han repetido más? O en cierta época de tu vida has tenido un sueño que se repite o un estilo de sueño diferente, ¿no? Me han contado, por ejemplo, personas que sueñan en blanco y negro, otros que sueñan a color, otros que sueñan con un tipo de tonalidad, otras que sueñan sin imágenes o con aspectos abstractos visualmente, ¿no? O sea, que no hay una forma definida, y por ahí tal vez empecemos a entender que tal vez es eso, ¿no? Es un sueño, ¿no? Un sueño dentro de una dimensión que existe, que es el mundo de los sueños, ¿no? Creo yo que de los puntos también que se me hicieron muy interesantes, y por ahí lo remarqué, es el punto de los viajes astrales. ¿Por qué es más importante? Porque hay como mucha confusión en ese tema, ¿no? Hay personas que creen que se tiene que ser especial para hacer un viaje astral, o que tienes que estudiar algún tipo de tema esotérico, metafísico, o hay gente que cree que a lo mejor alguna vez tuvo un sueño astral. Bueno, queda claro que los sueños astrales los tenemos todos los días, todas las personas, ¿no? Es como respirar, como decía por ahí, ¿no? El sueño y el viaje astral están muy en relación. Ahora, hay niveles de sueño, hay partes que se sueñan que son más mentales o que son más enfocadas a resolver situaciones, problemas, ¿no? Que están por ahí en el inconsciente, y hay otros que ya son más profundos. Incluso, ¿no?, hay dentro de esos sueños una posible comunicación con algo más, ¿no? Incluso con otras personas. Hay personas que reportan haber soñado con una persona que no conocían, haber tenido una conversación bastante clara, y a las semanas, días, conocen a esa persona con la cual soñaron, y no solo eso, sino que la otra persona recuerda el mismo sueño y la misma conversación. O sea, una especie como de chat onírico, ¿no? Un chat más allá de los sueños. Por ahí estoy viendo en los comentarios varios temas, ¿no? Por ejemplo, las pesadillas, ¿no? Una preocupación por las pesadillas. Y hay de pesadillas a pesadillas, ¿no? Hay pesadillas que son o están relacionadas a esa densidad, ¿no?, que comentaba Cristian, ¿no?, en la cual si tienes una vibración densa, una vibración baja, pues obviamente corresponderá a sueños de ese nivel, que son más hacia las pesadillas. Si estás en armonía, si estás, digamos, pues con todos los sentidos en orden, digamos así, pues tendrás unos sueños más abiertos, ¿no?, más interesantes, más en una vibración pues más elevada. Vamos a leer los comentarios. Estoy viendo los libros que recomiendan, las películas que están ustedes mismos recomendando enfocadas en los sueños. La pregunta es, ¿qué película, qué libro les ha impactado respecto a los sueños? Dentro de las que han comentado, que a mí me llaman la atención, y sería como ponerlas en un orden, ¿no?, en un orden de importancia, está Walking, ¿cómo se llama? Ya olvidé el nombre. La película que mencionaban era una era Matrix, ¿no?, otra era El Origen, y otra es Walking Life. No sé si iba a decir Walking Dead por la serie, pero no, Walking Life. Walking Life es una película que está hecha como película, se grabó en video y luego se pintó. Se hizo un proceso bien interesante, y entonces toda la película son dibujos, son como dibujos, ¿no?, parecido a dibujos, y salen muchísimos actores muy conocidos, y toda la película es como estar en un sueño, ¿no? Va de una cosa, va a otra, y se adentran a temas pues bastante profundos, ¿no? Los abordan de diferentes maneras,
y es una película bastante recomendable, pero que sí se recomiendan ver varias veces. Es una película que no es muy larga, pero que todo el texto, todo el guión está bastante bueno, como o para tenerlo y leerlo después, ya así en la película, o ver varias veces la película, porque hay pues bastante información bien interesante, ¿no? Ahora, si ustedes tienen más tiempo y se dan pues ese regalo de leer un libro o varios libros al respecto, pues por ahí están varios, ¿no? Interesantes. También me preguntan un tema bastantes veces, es el significado de los sueños, ¿no? De hecho, he estado experimentando mucho al respecto desde hace tiempo en buscar diferentes significados, ¿no? Yo creo que sí hay manera como de encontrar un significado, ¿sí? No es basado en un libro, no hay libros confiables al 100%, ¿no? Porque por ahí preguntaba Mauricio, no hay libros realmente, pues sí, 100% confiables, pero sí hay mucha información muy interesante del posible significado. Y ustedes van a notar cuando algo tiene un significado parecido a lo que están viviendo o no. ¿A qué voy? A que de repente, por ejemplo, sueñan con un volcán en erupción o un volcán en general, ¿no? Y entonces, bueno, hay varias lecturas, ¿no? Había lava, el volcán pues estaba tranquilo, qué tipo de ambiente había en la zona, a qué personas viste, etcétera. Cada detalle, no es que vas a encontrar un libro donde te va a decir exactamente cada sueño, porque cada persona sueña cosas diferentes, ¿no? Pero hay puntos recurrentes, por eso les digo, ¿con qué han soñado de manera recurrente? ¿Qué es lo que se repite en sus sueños? De repente a lo mejor hay personas que les digo, sueñan siempre con estar en lugares que no conocen, ¿no? O hay personas que siempre sueñan con las personas que conocen. ¿En qué idioma sueñan? Por ejemplo, sería otro tema. ¿Sueñan siempre en español? Para las personas que nos acompañan de Estados Unidos y que, bueno, tienen mucha relación tal vez con el inglés, aunque sean hispanos, ¿han soñado alguna vez en inglés, por ejemplo, o en algún otro idioma? ¿Alguien ha soñado, por ejemplo, sin sonido? ¿Qué es lo que más se repite en sus sueños, ¿no? Y es un ejercicio que voy a hacer yo también, el ejercicio incluso de apuntar. Un truco para recordar los sueños, que es bien interesante, es el siguiente. Y lo he estado haciendo y funciona de maravilla. Eso tiene como 2-3 semanas, que de hecho ya por ahí lo comenté alguna vez. Funciona a la perfección. Ok, te levantas en la mañana y dices, creo que el día de hoy no tuve ningún sueño, no recuerdo ningún sueño. Entonces, para verificarlo, por decir, si tú te duermes del lado derecho y del lado izquierdo normalmente, o boca arriba y de lado, o boca abajo y de lado, todas tus posiciones típicas de sueño las repites pero ya despierto, por decir. La idea es que sea en un estado tranquilo, que sea relajado, y entonces, por decir, bueno, yo me sueño boca arriba y de lado, por decir. Entonces te recuestas, ¿sí?, boca arriba, te esperas unos minutos. Si no se viene no platiques con nadie, o sea, en silencio todo el tiempo. Y si no viene ningún sueño, ningún recuerdo de lo que soñaste a tu mente, bueno, te vas y te recuestas del otro lado o del otro lado y verificas en tus recuerdos qué es lo que soñaste. Pero no lo intentas tú forzar, o sea, no intentas tú recordar, sino más bien solo de repente, pum, vienen las imágenes o las sensaciones y empieza el recuerdo, ¿no? Y ahí es cuando apuntamos. Según esto, en teoría es porque depende de lo que soñaste, en la posición en que estabas, tu cuerpo va a recordar ese sueño, ¿no? Entonces, a mí me ha funcionado bastante bien. No siempre recuerdas, no siempre recuerdas cambiando de posición, pero me han llegado como pues ciertos como imágenes, ¿no? Entonces ya empiezas como solo a hilar y solo a encontrar
como el texto, ¿no? Por ahí dice, ¿qué tal David Ferrer? ¿Cómo estás? Dice, hola Arturo, ¿de qué se trata? Bueno, pues ya vas viendo, ¿no? Es de los sueños, dice Carlos, el plano astral, también conocido como uno de los 7 cielos. Nosotros nos experimentamos nuestras vidas en un plano astral en cada momento de cada día. Buen punto, Carlos. Terminator dice que algunas culturas muy antiguas hacían ayunos de 40 días y meditación de 40 días para preparar respuestas específicas en sus sueños, y usaban expertos para saber su significado. ¿Qué es el problema, no? Que de repente dejamos en manos de expertos el tema que debería ser personal, ¿no? Y bueno, claro que es bueno tener un conocimiento, claro que hay que ir de repente a tal vez una asesoría, pero también hay que trabajarlo desde nuestro lado, desde nuestra trinchera. Dice Lulú, cuerpo físico, mental, emocional y espiritual, ¿no? Dice Lulú, o lo deja abierto a una pregunta, ¿no? Tema complejo, dice, cero experiencia, información del tema, Lulú. Yo creo que de alguna manera, pues, por más que estudies en este tema, uno tiene que reconocerse como inexperto, ¿no? No podemos decir que porque leímos quién sabe cuántos libros y todo lo que sea, nos volvamos expertos. Yo creo que más bien es un tema tan abundante, tan interesante, que pues yo creo que estamos lejos de ser expertos, pero por lo menos sí interesados en el tema, y bueno, buscamos irlo desarrollando, ir experimentando, ir buscando pues respuestas. Bueno, ya les dejé un tiempo aquí el canal de nuestro amigo Cristian, espero que lo hayan apuntado, y bueno, vamos a cambiar ahora el título. Les recuerdo la página, les recuerdo que también tenemos Twitter, @larutaverde, estamos en Facebook, tenemos una cuenta personal, La Ruta Verde, y una cuenta de pues página para ponerle el me gusta típico, ¿no? Y últimamente en la red social que más nos estamos conectando es Google Plus. ¿Por qué? Porque dentro de Google Plus hay una facilidad de conectarnos mucho más interesante desde YouTube. Lo aclaro, o sea, yo subo un video o anuncio a qué hora va a ser el video, o les envío el link, y a todos los que estén conectados en Google Plus a La Ruta Verde pues les llega, ¿no? Lo dejo ahí como dato para el que se quiera pues conectar. Nos dice Yudnipsi, dice, en momentos de mi vida cuando he tenido grandes problemas económicos, siempre en las noches antes sueño con una gran tormenta que hace que se caiga el techo de mi casa o una ventana. A ese tipo de cosas me refiero, o sea, qué sueños son recurrentes o qué tipo de cosas soñamos cuando tenemos o vivimos cierto tipo de situaciones, ¿no? ¿Cuáles son esos sueños que se repiten, por ejemplo, cuando hay un problema económico, cuando hay a lo mejor un reencuentro con una persona que hace mucho que no ve? Entonces, o sea, algo que nos estrese o algo que nos guste o que disfrutemos mucho, ¿cómo varían nuestros sueños, no? Es de ahí donde podemos también empezar a entendernos a nosotros mismos, ¿no? Dice Dayan, dice, en mis sueños siempre hay agua, ríos, mares, tormentas, siempre hay agua, de alguna manera. Tengo anotados todos en una libreta y es algo que ya había anotado antes. Fíjate, Dayan, es súper interesante, ¿no? De forma recurrente encuentras tú el agua, ¿no? Y el agua tanto estancada, me refiero a que son mares, ¿no? Y también agua que corre, que tiene diferentes significados dependiendo la cultura o el libro que leas. A mí me gusta leer, pero también sí soy un poco como Terminator, dice, muy escéptico a esos libros que te quieren vender un diccionario de significados. Me gusta leer sobre ellos. De repente me hablan amigos, amigas, oye, ¿qué significará este sueño? Analizo desde diferentes puntos de vista de diccionarios y libros, y tratamos como de decir, bueno, no me expliques en qué situación estás ahora en tu vida. Yo te voy a decir, y lo hacemos de una manera informal y como un juego más bien. Te voy a decir lo que se supone significa el sueño según se supone la realidad que estás viviendo. Y la verdad es que son muy atinadas. O sea, aún y que yo digo que soy escéptico en ese punto exacto, es bien interesante cómo dices, oye, pues, ¿cómo? O sea, estás leyendo lo que me está pasando en este momento. Y no es que lo esté leyendo, lo estoy leyendo en diferentes libros. Y al parecer, pues, la mayor parte de las veces que hablamos de eso, encontramos un significado bien exacto. Ahora, yo soy escéptico por la siguiente razón: cada sueño es único y cada personalidad sueña cosas respecto a su forma de ser,
pues no nada más su personalidad, sino su propia parte espiritual, lo que el alma, lo que lo hace único, ¿no? Entonces, obviamente, pues en querer encontrar un significado para, es como las enfermedades, ¿no? O sea, el origen de las enfermedades, ¿cuál es? ¿No? El origen, pues es muy diverso y se quieren curar con una misma medicina todas las enfermedades, o sea, lo cual no es posible, ¿no? Dice Matías, me pasa lo mismo con mi novia, dice, parece que nos conectamos por el sueño. Fíjate que eso es bien interesante, pero eso de los sueños en conexión es más común de lo que creemos, pero como decía Cristian, nos cerramos muchas veces a que esto es real y que esto es, o sea, que el sueño es una realidad diferente, digámoslo así, y que pues lo que sucede ahí tiene un porqué, ¿no? Y tiene un para qué también. Yo creo que por ahí todos estos temas, ¿no? Por ejemplo, no nada más qué tipo de sueños tienen, sino también qué tipo de sensaciones tienen, ¿no? Dice, en mi sueño había un techo de basura como los hostios, bueno, eso no entendí ahí, Matías. Dice, insidios sobre viajes astrales, pero para nada bueno un viaje astral de ese tipo, dice Lulú. Si crees que pudiera algún día llegar a ser posible algo como lo que pasa en Origen, pues no lo dudo, Adrián. Es una mezcla entre realidad virtual, sueños, o sea, es una mezcla bastante interesante y pues yo creo que de alguna manera ya lo es, de alguna manera, tal vez no exactamente como ellos lo manejan, pero de alguna manera yo creo que siempre lo ha sido, ¿no? O sea, hay una conexión bastante fuerte. Dice, ¿por qué a veces no recuerdo lo que sueño? Normalmente no se recuerdan los sueños porque estamos mal acostumbrados a no recordarlos, a no tomarlos en cuenta, a decir, es que es un sueño, es que no es importante. Primero, Carlos, tenemos que ser conscientes que los sueños son importantes, que hay mucho conocimiento ahí muy interesante. Mientras más te interesen los sueños, más vas a empezar a soñar. Eso es de entrada. Ahora, es importante que descanses bien. Si descansas bien, tú nada más haz la prueba un fin de semana, un día que no tengas trabajo, duerme todo lo que quieras, no te levantes. Si no, o sea, si tú sigues teniendo sueños, sigue, córrete todo el tiempo que puedas, vete de corrido, ¿no? Hasta que puedas. Y te vas a dar cuenta cómo ese día vas a soñar mucho más. ¿Por qué? Porque descansaste, porque te permitiste recuperarte y te da tu premio, digámoslo así, será recordar tus sueños, ¿no? Y normalmente son sueños muy interesantes. Cuando realmente descansas y duermes bien, pues se logra recordar y se logra tener sueños muy interesantes. Fíjense que leyendo sobre muchas mentes creativas, escritores, pintores, me he encontrado con algo muy interesante. Una gran parte de ellos sueña mucho y duerme mucho. O sea, no nada más duerme 10, 12 horas en la noche, sino que aparte toma siestas durante el día. Y cuando llega una idea muy importante o una creación muy interesante, tal vez ahí sí se desvelan, duermen menos y todo, pero su tendencia, o sea, el día a día, lo normal en toda su vida es dormir mucho. Y pues de alguna manera estaría relacionado a esto que estamos hablando, ¿no? Hay una conexión entre la creatividad, hay una conexión entre nuestra armonía, ¿no? Nuestra vida y los sueños, ¿no? Bueno, miren, déjenme, sigo leyendo los comentarios para ver. Me gustaría saber qué sueños son recurrentes. Ya por ahí nos comparten, ¿no? Sobre el agua, sobre todo esto. Pero también me gustaría decirles algunos tips, así rápido, de cómo practicar el sueño lúcido, cómo llegar al sueño lúcido. Y no es nada del otro mundo, todos hemos tenido sueños lúcidos. ¿Sí? Un sueño lúcido es aquel en el cual tú eres consciente que estás soñando, ¿no? Y yo creo que todos alguna vez nos hemos dado cuenta, o la mayoría, nos hemos dado cuenta que repentinamente hacemos conciencia dentro del sueño que estamos soñando. Algunas veces por el estrés tal vez te puedas despertar y bueno, ya, ¿no?
pero muchas veces te logras mantener ahí en ese mundo, y cuando estás consciente es cuando la magia pasa, ¿no? Es cuando dices, a ver, ¿y qué pasa si vuelo? ¿Qué pasa si no sé qué? Y las cosas empiezan a suceder, es increíble. Por ahí la película, creo que era de Origen, ¿no? Que usaba un como trompo, y entonces lo giraban para poder saber si estaban soñando o no. Si el trompo se quedaba girando sin parar, quiere decir que no, pues no era una realidad, sino era un sueño, ¿no? Bueno, el primer paso para tener o estar practicar de alguna manera un sueño lúcido sería la predisposición. O sea, es interesarse, mentalizarse sobre los sueños, sobre la importancia de los sueños, sobre todo el conocimiento que hay ahí que pudiéramos obtener, y que podríamos no nada más para saber más, sino para resolver problemas de nuestro inconsciente. Como por ahí decía Cristian, vivimos en un 10% consciente y un 90% inconsciente. Bueno, en ese 90% muchas veces está toda el cochambre, toda la mugre que no nos deja avanzar, que nos bloquea. Ahora, ¿quieres trabajar toda esa parte inconsciente? Pues hazlo en los sueños, ¿no? Pero bueno, la predisposición. De alguna manera asegurar que vas a recordar los sueños. ¿Cómo? Bueno, con una libretita, ¿no? Con una libreta a un lado de tu buró, a un lado de lo más cercano a ti. Y no es que vas a escribir todo el sueño, es que sino escribes claves, ¿no? Soñé con un volcán, por ejemplo, traigo lo del volcán porque hace poco soñé con un sueño muy interesante, un sueño que pues fue bastante largo y había un volcán, ¿no? Y era un sueño que disfruté. Podría haber parecido una pesadilla porque el volcán incluso explota, pero la verdad que lo disfruté. Era emocionante ver el volcán explotando, y era un lugar como Grecia, ¿no? Bueno, entonces apuntas volcán, Grecia, las personas que estaban ahí, y solamente con esas claves a futuro tu sueño va a ser recordado, o sea, con más detalles. Entonces, si tú empiezas a experimentar sueños y a escribirlos y a tomarlos en cuenta, ¿no? Van a ver cómo empieza a facilitarte el sueño lúcido. Ahora, ya que te aseguras que vas a recordar y que sigues una bitácora, o sea, que estás ahí apuntando pues en la fecha y todas estas cosas de cuándo lo soñaste, qué soñaste, con quién, qué sentiste en el sueño, que es algo importante. Después, ya que empiezas a familiarizarte con todo el tema, que se vuelve como parte normal de tu vida el hecho de estar apuntando los sueños, hacer un libro, llenar un cuaderno, ¿no?, de tus sueños, o varios cuadernos, todos los que sean necesarios, va a llegar un punto en el que el sueño ya se vuelve una parte como normal de tu vida, en la cual lo vas a recordar. Tú ya lo tenías, o sea, esos sueños ya estaban ahí, ya existían, pero ahora esos sueños van a estar o van a ser ya parte de tu realidad o tu conciencia, ¿no? En un punto, sin tener que obsesionarte con el tema tampoco, sino, como les digo, como parte normal de su vida, va a empezar a llegar un momento en el que estás soñando y dices, mira, ya estoy soñando, ¿no? Y ahí es donde empiezan a pasar cosas súper interesantes, porque ahí tú ya puedes entonces empezar a pedir dónde quieres estar, qué quieres hacer, qué quieres conocer, ¿no? Ya se me acabó el café y ya pasó la hora. Ya pasamos más de una hora juntos. Muchas gracias por estar por aquí. El tema del sueño lúcido es más sencillo de lo que parece, pero se lleva tiempo. Como también nos decía Cristian, hay que tener paciencia, hay que no obsesionarse con el tema, y verán resultados pronto, pero no me refiero en un día a otro, ¿no? No esperen resultados, más bien disfruten todo ese proceso y verán cómo se da. Gracias por los likes. De repente pues veo que se les olvida. Gracias por los likes, gracias por compartir el video, gracias por estar aquí, comentar. Especialmente hoy hubo comentarios muy interesantes, y pues bueno, siempre me sorprenden, siempre me llega conocimiento nuevo gracias a todos los comentarios que nos ponen. Y pues no me queda nada más que agradecer
agradecer todo ese apoyo y pedir que pues si tienes un canal que hable de estos temas o que estén interesados incluso en otros temas pero quieren opinar, no importa de qué tema hablen y que quieran levantar la mano y decir, bueno, si yo quisiera opinar sobre un tema o debatir cierto tema que hablamos de aquí, las puertas están abiertas. De repente no hay el espacio suficiente, pero para eso también por ahí tenemos otro canal en el cual trataremos de pues abrir ese espacio para que también puedan opinar, no nada más en comentarios, sino también en video, ¿no? Por ahí también nos han compartido material muy interesante y videos, sonidos extraños que hemos estado pues compartiendo con ustedes. Y les voy a dejar el correo, no se los había puesto, así que miren, se los voy a apuntar aquí y se los va a aparecer ahora mismo en Gmail, va a aparecer en la pantalla. Es luzurbana.com@gmail.com. Ese es nuestro correo. Ahí esperamos pues sus comentarios también. Obviamente leemos aquí, pero si quieren un comentario más extenso o pasarnos un material por ahí, varios de ustedes me han estado enviando material que de repente comentan ahí y les pido, ¿saben qué? Pues si tienen más material, envíenmelo para estar más al tanto de todo. Si tienen libros digitales de los que han comentado ahora, también por favor compártemelos, así pues me quitan el trabajo de iros a buscar a la librería y bueno, la cosa es que estemos en contacto, que podamos compartir más datos y más información. ¿Para qué? Pues para encontrar pues la ruta, ¿no? Encontrar la ruta verde, ¿no? Encontrar ese camino. También por ahí tu camino, ¿no? Que dice Cristian, que es pues hay una similitud bastante interesante en ese punto, ¿no? Al final de cuentas, tú eres el cambio que quieres ver en ti mismo y en el mundo, ¿no? Nosotros somos el cambio en nosotros mismos, así que no hay nada, no hay culpables, no hay nada más que nosotros mismos para generar eso que queremos, ¿no? Bueno, ahí está el correo. Les envío un abrazote, me despido, pero me voy a quedar conectado leyendo los comentarios y voy a estar también conectado vía Google Plus, vía Facebook y vía La Ruta Verde. Por ahí me están llegando los mensajes, los estaré pues leyendo. Nos vemos muy pronto, espero les haya gustado la entrevista. Por favor, pues pasen ahí, coméntenle a Cristian qué les pareció y ya en estos días estaremos pues con la segunda parte. Hasta luego.